Vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense cómo dice el texto, porque luego el comercio, la tradición e inclusive la religiosidad ha cambiado el sentido del texto. Normalmente, ¿cómo escuchan ustedes que dicen este texto las personas? ¿Cómo se suele decir fuera del cristianismo, fuera de la iglesia cristiana evangélica? Normalmente, ¿cómo dicen? Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Parece significante el cambio, pero es un mundo, porque va en contra de lo que dice la Biblia, va en contra de la acción de Dios. Así que gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres de buena voluntad no es correcto. Lo correcto es gloria a Dios en las alturas, y miren, y en la tierra paz para con los hombres. Porque por muy buen portado que sea una persona, la Biblia no lo considera como bueno. La Biblia dice: no hay justo ni uno solo, no hay ninguno bueno que haga el bien. ¿Verdad? El único perfecto es Jesús, el Señor. Voy a pedirles que busquen también en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18, la lectura que hemos hecho hace un instante sobre los pastores y el canto de los ángeles y el mensaje. Habla del niño recién nacido, llamado Jesús, pero que además traía la paz de Dios para la tierra. Efesios capítulo 2 del 11 al 18 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es nuestra paz según acabamos de leer? Jesús. Porque Él fue el que derribó la separación. Él fue el que derribó aquellos prejuicios que impregnan el corazón que vive lejos de Dios, y por supuesto sin paz, sin la bendición, y que como todos los demás son hijos de la ira. Eso lo dice los versículos que están escritos ahí en el capítulo de Efesios, pero versículos del 1 al 10. Ahí se declara que estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahí se declara que todos, judíos y no judíos, la circuncisión
los de la circuncisión es el pueblo de Israel. Y los de la incircuncisión son todos aquellos que no somos de origen judío. Hoy día, hermanos, hay un fervor tan mesiánico que muchas congregaciones evangélicas han empezado a mezclar pastores, predicadores, teólogos, inclusive maestros de Biblia, han empezado a mezclar las esperanzas mesiánicas de Israel con la realidad de la iglesia. Y así muchos pastores viajan a Palestina, a Jerusalén y todos esos lugares, visitan los lugares que la Biblia narra donde caminó el Señor Jesús, se compran los atuendos judíos, se ponen con ellos en la predicación, pensando que así tienen la unción especial que Dios envió al pueblo de Israel. No, esos son simple y sencillamente tradiciones y costumbres, porque el único que da la unción, el único que da salvación, el único que da la paz entre Dios y el hombre, y entre el hombre con el hombre, es Jesús, porque Él fue el que derribó aquello que nos separaba. Hermanos, vivimos en tiempos tan difíciles a nivel mundial. Guerras por todos lados. Hombres provocando las distensiones entre las naciones. No sé cuántos de ustedes escucharon que apenas en estos días por allí el mandamás de Venezuela, que es un dictador, muy amigo de nuestro presidente, por supuesto, el señor Maduro, Nicolás Maduro, se le vino al corazón y a la mente el deseo de adueñarse de otro país pequeñito a su lado que se llama Guyana. ¿Sí han oído de eso? Antes se llamaban las Guyanas holandesas. Para los que fuimos a primaria, no sé si los de la secundaria ya saben, porque la educación se ha venido para abajo como no tenemos idea. Y de pronto, simple y sencillamente dijo el señor Maduro, vamos a apropiarnos porque esta parte nos corresponde. Y como hacen todos los gobernantes de esa ideología, a ver qué dice el pueblo. Y el pueblo va a decir lo que dice el gobernante, ¿verdad? Eso de los plebiscitos y las consultas, no crean que es invento de nuestro presidente, no, es el invento de esta ideología que quiere imponerse por encima de todos los demás, cueste lo que cueste. Y si hay que buscar la paz, hay que echar bala, porque solamente la paz se consigue a través de la guerra, dicen y dijeron en el pasado también hombres violentos, hombres de guerra. La consecuencia es un caos que no más es el resultado que se crió en los cielos cuando de pronto un ser espiritual llamado el querubín más precioso y más hermoso, y que cuando Dios lo crió sonaron los timbales y sonaron las flautas allá en el cielo para hablar el gran regocijo que había por la belleza tremenda y profunda de ese querubín. Eso lo narra también el profeta Isaías. El más bello, el más hermoso, el más cercano de la creación de Dios. Pues ya era un gran privilegio vivir cerquita de Dios, ¿no? Y era un gran honor ser considerado el más hermoso de todos. Tanto que en latín se llamó luz bella o luz bel. Luz bel es un término latín que quiere decir luz bella. Pues no se contentó con eso. Y convenció, dice la Biblia, a una tercera parte de los ángeles que le siguieran. Porque fue la primer criatura que le quiso dar golpe de estado al Creador. Porque quizás por allí, eso me lo estoy inventando yo, quizás por allí se llegó un espejo allá en Sión, ¿verdad? Allá enamorada de Dios. Por supuesto, la Biblia no habla de que haya espejo, pero vamos quiero explicar esto. Y de pronto empezó a decir, ay, Lucerito, Lucerito, qué hermosa está. No me refiero a la cantante que hay aquí en México que se llama así, ¿no? Ay, Lucero, Lucero, qué hermoso, qué bello estás.
¿Y qué me falta para ser como el Creador? Y dice que deseó ser igual a Dios. Y en ese momento fue echado de la presencia de Dios. Y a partir de aquel momento dejó de llamarse Luzbella o Luzbel para ser llamado Lucifer. ¿Sí saben a qué criatura me estoy refiriendo, verdad? A Satanás. Y creó un caos en el cielo, porque convenció a una tercera parte de los ángeles que le siguieron. Y cuando Dios lo echó de su presencia, esa tercera parte que siguieron a Lucero cayó también de la gracia de Dios. Cuando hablamos de caída, estamos hablando de que se abrió una brecha, porque ese ángel, ese querubín precioso, erró al blanco de Dios. Ya su corazón o su raciocinio no se centraba en el Creador, se centró en sí mismo. Eso se llama egoísmo, se llama soberbia, se llama orgullo, se llama altanería, llámenle como le llamen. Pero cuando se hierra al blanco de Dios, se queda separado. Por eso cuando la Biblia, usted ha empezado a leer en Génesis 1:1, ¿cómo dice la Biblia? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Los eruditos dicen que ese fue el momento en que Satanás cayó del cielo a la tierra, que vivía armónica, que vivía en paz, que vivía en perfección. Y ese caos que se narra en Génesis 1:2 es a consecuencia, dicen los expertos, de la caída de Satanás del cielo a la tierra, trayendo conflicto, trayendo exterminio. ¿Se acuerdan lo que ha dicho el Señor Jesús en Juan capítulo 10? Dice que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Destruyó la armonía en la tercera parte de los ángeles en el cielo. Destruyó su armonía que tenía con el Creador. Fue sacado de ese lugar, cayó en esta tierra, trajo caos, trajo conflicto, trajo dolor. Dicen los expertos que en ese caos fue cuando murieron todas las criaturas antes que Dios formara al hombre. Me refiero a los dinosaurios, porque no podemos negar los dinosaurios. Ahí están las pruebas. Pero dicen los expertos que ese fue el momento de la extinción. La ciencia lo justifica diciendo que un meteoro cayó del cielo. Y qué interesante, porque la palabra meteoro se refiere a algo que cae. Y lo que cayó del cielo para acá era Satanás, cuando en su corazón, lleno de egoísmo, lleno de envidia, lleno de soberbia, no se contentó con el lugar especial que ella tenía, sino deseó el lugar del Creador eterno. Y Satanás erró al blanco de Dios, Lucero erró al blanco de Dios, cayó a esta tierra y trajo caos y conflicto. Y cuando Dios creó al hombre, según narra Génesis capítulo 2, y lo puso en el huerto del Edén, vino y susurra a los oídos de la mujer de Adán: con que Dios les ha dicho que no pueden. No. Es que Dios bien sabe que el día en que ustedes coman de este árbol, ustedes van a llegar a ser igual a Dios. Y el deseo que había en su propio corazón se lo sembró al hombre. ¿Me voy a explicar? El deseo de Satanás de ser igual a Dios, ese deseo hubo en Satanás en el cielo mismo. Se lo sembró a Eva y se lo sembró a Adán. Y voluntariamente, Génesis capítulo 3, Adán y Eva decidieron desobedecer las indicaciones que Dios les había dado para que siempre vivieran bien, para que siempre estuvieran en armonía, para que no hubiera separación entre Él y ellos, entre Dios y sus criaturas. Y recuerden ustedes que la tierra estaba bien perfecta, no había espinas,
Adán no tenía que sudar la gota gorda para ganarse el pan, solo estiraba la mano y comía, ¿recuerdan? Adán y Eva, antes de oír la canción de Satanás de ser igual a Dios, eran veganos como los que defienden hoy que no coman carne. Ellos eran veganos, comían frutas, comían legumbres, y el trabajo no era una pesada carga, era un pasatiempo para ellos. ¿Cómo la ven? Pero cuando Adán y Eva escucharon la voz del diablo, van a ser igual que Dios porque sus ojos se van a abrir. Esa fue una verdad, sus ojos se abrieron, los ojos de la inocencia. Serán igual a Dios. Esa es la gran mentira. Porque Adán y Eva perdieron su inocencia, pero nunca fueron igual a Dios. Esa es la trampa de Satanás, mezclar la verdad con la mentira y hacerlo parecer como si fuera cierto. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ustedes que ya han estudiado la Escritura, ¿qué sucedió en el momento en que Adán y Eva comieron? ¿Qué sucedió en el momento en que Dios le dijo a Adán, 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 ¿dónde estás tú? ¿Qué sucedió? Y vino el juicio de Dios. Y Adán y Eva, teniendo el paraíso, viviendo en el paraíso, fueron echados de ese lugar. Y ahora tuvieron que enfrentarse con las espinas y tuvieron que enfrentarse con el trabajo como una pesada carga para poder comer. Fue sacrificado un animalito inocente para cubrir la desnudez de ellos, ¿recuerdan? Y desde entonces, hermanos, vino el caos en todo el universo, si me permiten usar la expresión. Vino la aflicción, vino el dolor, vino la angustia, vino la muerte. Caín matando a su hermano. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? ¿Por qué? Por envidia. Por envidia. Por orgullo. Por soberbia. Y esas pasiones, esos sentimientos que son propios del ser humano después de haber pecado contra Dios, han hundido a la humanidad en caos, en guerras, en conflictos, en muertes y en llanto. Por eso, gobernantes del pasado y de la actualidad desean apoderarse de otros bienes. Por eso hay maleantes que no se tocan el corazón para quitarle el bien al prójimo. Por eso hay personas llenas de envidia y por lo consecuente de rencores y de resentimientos. No sé si me voy explicando hasta aquí. Es el producto del pecado. Es decir, las consecuencias de que el hombre y Dios quedaron separados. Aquí dice una gran barrera entre judíos y gentiles, una separación. Entonces, estamos hablando de que el pecado no solamente nos separó de Dios y lo perdimos todo como humanidad, sino que nos separa de nuestro semejante. Y por envidias, y por resentimientos, y por soberbia, y por orgullo, y por altanería, y por odio, hacemos la guerra. Por falta de contentamiento, deseamos lo que no es nuestro. ¿Me voy a explicar? Entonces, hermanos, vivimos en un universo caótico a causa del pecado. Mas nuestro Señor Jesucristo es la solución, porque por medio de Él el hombre puede tener paz con Dios, puede tener paz los unos con los otros y puede disfrutar de la paz universal. Porque así por el primer Adán, dice Romanos capítulo 7, entró la muerte, con el segundo Adán entra la vida. Así como en el primer Adán llegó el dolor y el quebranto y la amargura y la aflicción, con el segundo Adán o el segundo hombre, en referencia al Señor Jesucristo, llega la gloria y llega la vida eterna y llega el perdón y llega la paz. Miren, cuando Isaías dijo al pueblo de Israel
700 años antes de que naciera Jesús, no para siempre habrá oscuridad. ¿Se acuerdan que lo leímos? No para siempre. Llegaría el momento en que vendría la luz. Llegaría el momento en que todo se arreglaría. Pero déjenme decirle que cuando el profeta dijo que no para siempre habría la oscuridad, no solamente se refería a la situación del conflicto que hay entre el hombre y Dios a causa del pecado. Por eso, para hacer lo malo buscamos la oscuridad, ¿o no? Buscamos esconderla, ¿o no? Entonces, lo malo se asocia con la oscuridad o con las tinieblas. ¿Vamos bien? Lo malo se asocia con las tinieblas. Los acuerdos insanos se hacen por debajito del agua. Los acuerdos deshonestos se hacen debajo de la mesa, como se dice popularmente. Pero el profeta dijo, no para siempre. Y esa región que vivía en sombras de muerte, luz le resplandeció. No solamente se refería al momento actual en que vivían ellos en esa época. Vivían con el temor y la angustia de que iban a ser invadidos por un país llamado Asiria. Y luego por otro país llamado Babilonia de aquella época. No solamente vivían en angustia por esa amenaza de guerra, sino vivían en angustia porque no tenían que comer a causa de las opresiones. Y obviamente, al no haber buena alimentación, hay debilitamiento de nuestro cuerpo físico. No sé cuántos de ustedes saben que a raíz de la falta de medicación aquí en México, en nuestro país, y ya no me quiero meter en todo lo demás, ¿no? Ya ustedes saben quién ya no compró las medicinas y todo eso y nos privó de medicamentos. En el hospital no hay medicamentos suficientes, en el seguro social no hay medicamentos suficientes, en la farmacia no hay medicamentos suficientes que usted necesite para comprar. Va y pregunta, no, déjame ver si lo encuentra, ¿no? Y lo están haciendo esperar. Porque no hay en el país medicamentos. Y todo porque se condenó que a causa de la corrupción. Bueno, pues en aquella época, hermanos, sucedió lo mismo que nos sucede hoy. La esperanza de vida se acortó. ¿Sí han oído que la esperanza de vida actualmente de nosotros los mexicanos se acortó como 5 años? Bueno, vivían así en aquella época. Ahora, pasemos 700 años después de aquella época, a los días del nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo vivían los judíos? ¿Cómo vivían las demás naciones que no eran judíos? ¿Alguien sabe? ¿Quién los gobernaba con despotismo, con humillación? ¿Quién los gobernaba con opresión? ¿Se acuerdan? ¿Quién gobernaba? El Imperio Romano. Y solamente los ciudadanos pertenecientes a ese imperio podían vivir con libertad. Y obviamente los de alcurnia, los que accesaban a un mayor poder adquisitivo, vivían en opulencia. Pero tanto judíos como el resto de los habitantes del mundo vivían en opresión. Vivían bajo la crueldad. Vivían bajo el gobierno de un emperador caprichoso, o diferentes emperadores caprichosos, porque Nerón no fue el único gobernante caprichoso y cruel y sanguinario. Así fue Calígula, y así fue Claudio, y así fueron los otros emperadores y los antes y después de Nerón, prácticamente cortados con la misma tijera, dictatoriales. Aquí nomás mis chicharrones son los que truenan. Aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? No importa cuánta experiencia tengan, con que sean fieles y leales, con que sean sumisos. ¿Les suenan parecidas esas palabras? ¿Y saben quiénes eran los más oprimidos y los más necesitados? La gente del vulgo. ¿A qué me refiero por la gente del vulgo? A los más pobres. Dirían los comunistas, al proletariado, a los oprimidos, a la clase baja. Vivían en esa condición. Ahora, esa condición ha cambiado mucho. Ya no voy a pensar en todo el mundo, voy a pensar aquí en México. Ha cambiado mucho.
¿Cómo vive la gente de menos poder adquisitivo? ¿Cómo viven aquellos que dependemos solamente de la pensión de 65 y más? ¿Alcanzan los 4,800? Porque esa es la pensión que da el gobierno a todos los ancianos. Yo pregunto, ¿alcanza? 4,800, un promedio de unos 150 pesos diarios. ¿Cuánto alcanza con 150 pesos diarios? No me estoy quejando, estoy trayendo a cuentas o a que usted ponga atención de la situación que estamos viviendo la gente que no tenemos poder adquisitivo, que no tenemos liquidez económica. ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo la vivimos? No se vive igual que en aquellas épocas que ya le narré, tronándose los dedos y teniendo que trabajar horas extras. Y si digo esto, hermanos, es porque los pastores estaban fuera de sus casas. ¿A dónde estaban los humildes pastores? Y digo humildes no porque eran sencillos de corazón, sino porque eran pobres extremadamente. Como la gente que vive en algunos lugares de Oaxaca o de Chiapas o de aquí de Veracruz o de Puebla o de Tlaxcala o de Guerrero. Y ahora tanto más sufriendo lo del huracán, ¿no? Tronándose los dedos y tratando de estirar un poquito más lo que le llega y tratando de que de una tilapia coman no uno o dos, sino muchos. Y quizás orando y deseando que Dios haga un milagro para que de esa tilapia haya para todos los 8 de la familia, los 10, los hijos, los 10, los que sean, ¿no? Así vivían los humildes pastores. ¿Ustedes creen que subyugados por un gobierno cruel, autoritario, sanguinario, que crucificaba al que no estaba de acuerdo con ellos como gobernante? Porque se acuerdan que así hacía el Imperio Romano, crucificaba a los que no comulgaban con ellos en sus ideas. Aquí en México ya falta poquito para que nos crucifiquen también, ¿no? Por un instante hago esta reflexión. ¿Vivían en paz? ¿Vivían en paz esa gente? Porque recuerden que el caos, que la guerra, que la violencia, que los pensamientos de muerte, que los pensamientos de quitarle sus bienes al prójimo nacen del caos que a causa del pecado hay en el corazón del ser humano, que a causa de la rebelión ante Dios existe en nuestro espíritu o en nuestro ser, que a causa de desobedecer las indicaciones del Señor surgen inclusive en la gente y en los corazones que profesan la fe de Jesucristo. Y hay barreras de separación, barrera social, barreras racial, barrera religiosa. ¿Cómo nos miran los religiosos que no están de acuerdo con nuestra creencia? ¿Cómo se tratan los religiosos que no practiquen la misma religión con los demás religiosos? No sé si me voy explicando, porque en el mundo hay miles y miles de religiones. Y dice el refrán que todos los caminos llevan a Roma. Y dicen, pues la fe es lo mismo. No es lo mismo. Hay diferencias. Entonces, hermanos, el caos es el resultado de habernos rebelado en contra de Dios. ¿Quién es el gran remedio? ¿Quién es la solución? ¿Quién vino a poner si me permiten usar la expresión, el punto sobre la I? No el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Aquel vástago de la raíz de Isaí que leímos. Aquel niño que nos nacería y que lo dilatado de su poder y de su autoridad estaba en sus hombros y que su cinto era la justicia y la fidelidad. No aquel
que fue conocido como el carpintero de Nazaret, en la cruz dijo: consumado es. Cuando el hombre le declara la guerra a Dios por desobedecerle, Jesús trae la paz. Jesús trae la vida. Cuando el diablo trae la muerte, cuando el diablo trae el dolor, cuando el diablo trae la aflicción, porque mal paga el diablo a quien bien lo sirve, solo Jesús, el Hijo de Dios, trae el perdón, trae la vida, pero trae algo más glorioso y sublime todavía. Trae la paz de Dios, trae la paz del corazón de Dios, para que venga la paz al corazón del ser humano. Y es lo que necesita nuestro universo hoy, como lo necesitó en el pasado y como lo va a necesitar en el futuro, porque no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Siguiendo con el hilo de que los pastorcitos vivían oprimidos, pasando allá despierto en la noche, fuera de su casa, fuera del centro de las aldeas o de las poblaciones, cuidando a los rebaños, y de pronto prorrumpe una voz y un resplandor en el cielo, y ve la multitud de los ángeles de Dios que tienen un canto, hermanos. ¿Se acuerdan del canto? Gloria a Dios en las alturas y paz y paz para los hombres. Porque el único Rey de paz, el único Príncipe de paz es Jesús. ¿No así leímos en Isaías capítulo 9 que su nombre sería Príncipe de paz? Desde ese momento, hermanos, desde el momento en que Jesús nace, no solamente se consolida la esperanza, como dijeron aquellos ancianos: mis ojos, dijo Simeón, han visto la redención de Israel. Puedo morir en paz. Me voy tranquilo, porque la paz de Dios llegó a mi alma, la paz de Dios llegó a mi corazón. Permíteme contarle una historia. Ya casi voy terminando. En la década de los 50 del siglo pasado, me refiero a los años 1950, 1957, o sea, hace apenas 70 años, en un país que pertenece a Indonesia, llamado Papúa o Nueva Guinea Occidental, llegaron unos norteamericanos llamados Richardson, Donaldo y Carolina Richardson, la pareja, los esposos, y llegaron con la firme intención de traer el mensaje de paz a una de las tribus que vivían allí. En ese lugar, en Nueva Guinea Occidental, cuya capital es Papúa, vivían en la edad de piedra los habitantes, y vivían de la guerra. Y cuando capturaban a un prisionero, le fingían amistad, le fingían cariño, le llevaban alimentos y lo engordaban como si fueran patos, ¿no? Esos que agarran o gansos para hacer el paté de hígado. Le echaban la comida así y lo engordaban y le mostraban muchas sonrisas y muchos abrazos y mucho cariño. Pero mientras lo estaban distrayendo, una vez que estaban gorditos y con mucho cariño y con muchas sonrisas, venía alguien por detrás y lo mataba porque se lo comían. Estoy hablando de gente que comía gente. Hace apenas 70 años. Creo que ese pueblo se llamaba Suali. Así se llamaba esa cultura, Suali. Y llegaron Donaldo y Carolina Richardson con la intención de hablarles del Hijo de Dios. Y cuando le hablaron de la traición de Judas, ¿saben qué pasó? Que a los ojos
de esta gente, el héroe era Judas. Porque ellos vivían con la traición, con el engaño, con la seducción, porque era la manera en que guardaban a sus enemigos y se los comían. Y entonces Don y Carol Richardson no sabían qué hacer y oraron a Dios pidiéndole que les iluminara. Y en una de esas guerras tribales que había, la aldea donde ellos llegaron, obviamente ellos llegaron trayendo medicina y todo eso, ¿no? Algo muy común entre los norteamericanos cuando llegan a un lugar, traen ayuda. Se dieron cuenta que los jefes, el jefe de cada aldea o de cada tribu, pusieron a sus hijos, el príncipe y la princesa, y los casaron. Y cuando nace el hijo, le llamaron el hijo de la paz. Estos hechos que estoy tratando de resumir, les recomiendo que lo busquen en el Google o en el YouTube con el título de El Hijo de Paz, y ustedes van a ver la película. Está basada en hechos reales. Hijo de Paz, así se llama. Apúntenle para que no se los olvide y búsquenla. Hijo de Paz, véanla. Es un hecho verídico de hace 70 años apenas, sucedido en Nueva Guinea Occidental. Pertenece allá a lo que es Indonesia, está arribita de Nueva Zelanda y Australia. Están ahí por ese costado. Es el área de Oceanía. Y cuando Donaldo y Carolina Richardson vieron que por fin llegó la paz a estas dos tribus por medio del hijo de los príncipes, y el acuerdo es que iban a estar en paz y en tranquilidad y en armonía, que nunca más iban a tener guerra, en tanto que el hijo viviera. Por eso se llamó el Hijo de Paz. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si ese hijo hubiera muerto por alguna de las enfermedades comunes que se dan entre los niños? Y aquí tengo doctores, ¿no? Una enfermedad muy común, las enfermedades del estómago, ¿no? Y más imaginen en la selva y un clima caliente, tropical, porque Nueva Guinea tiene ese clima caliente, tropical, lluvioso. Está muy cerca de lo que es el Ecuador. Toda la parte del Ecuador en el mundo es muy caliente. Pero habría paz en tanto que el niño viviera. ¿Saben qué hacían las dos tribus? Procuraban que el niño estuviera sano, porque la paz se terminaría, se cumpliría el pacto mientras ese niño viviera. Y cuando los Richardson vieron que había un niño de paz, pudieron hablarles que Jesús es el Hijo de Paz. Y después de un tiempo hubo conversiones. Y hoy día existe una iglesia grande, una iglesia cristiana, donde gente que se mataban para comerse unos y a otros, hoy conviven en paz y en armonía. Pero ya no fue por causa del niño de paz que tuvo el príncipe y la princesa, sino a causa del auténtico Hijo de Paz, que es el Señor Jesucristo, el Redentor del mundo. Volviendo con los pastores, cuando vieron el resplandor y oyeron el cántico y vieron los ángeles, dijeron: no tengan miedo. Oiga, pues no todos los días aparecen ángeles. Imaginen cómo las rodillas de los pastores chocaban una con otra y cómo los dientes castañaban del pánico. No tengan miedo, dijo el ángel, porque hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, cumpliendo la palabra de Dios, que el cinturón de su cintura es la fidelidad y la justicia, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Mi hermano, yo no sé cuál es su angustia, yo no sé cuál es su aflicción, yo no sé cuál es su dolor, yo no sé cuál es su intranquilidad, yo no sé cuáles son sus enemistades, porque a veces los vecinos nos declaran enemigos sin que siquiera lo sepamos nosotros, ¿no? Yo no sé, pero lo que sí les puedo decir es que Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. Me pasaría
todo el día y quizás el día de mañana hablándoles de la obra del Señor Jesucristo en la cruz para traernos paz con Dios y paz los unos con los otros. Y un día este príncipe de paz traerá la paz universal a esta tierra, donde inclusive el león y el cordero comerán pasto juntamente, sin que el león se coma el cordero, porque la paz de Dios que hoy reina en el corazón de los creyentes en Jesucristo, reinará en los animales algún día, cuando aquel día suceda. Por eso, hermanos, vamos a poner nuestros ojos en Jesús, que es nuestra paz. Vamos a confiar nuestros asuntos en Jesús, que es nuestra esperanza. Y vamos a permitir que Dios nos apapache con su amor, que es el tema del próximo domingo. Dios me los bendiga, muy amable por su fina atención.